La verdad que yo llegué el año 66, a fines del 66, pero quizás es bueno recordar lo que es la empresa, cuándo se formó, cómo se formó y sus orígenes, y quiénes fueron sus fundadores. Porque la empresa se formó el año 1960 como una unión, un joint venture entre la empresa americana Koppers y la empresa chilena Sigma Donoso. Previamente a eso, el año 58, se habían unido dos empresas chilenas, que eran Julio Donoso y Guillermo García Bur, Sigma se llamaba, Sociedad de Ingenieros de Montaje de Ascensores. Y lo que es importante, esos fundadores chilenos de ambos grupos eran gente muy emprendedora, que hacía cosas fantásticas y muy también preocupada del desarrollo social del país. Fue así como el año 1951, cuando se crea la Cámara Chilena de la Construcción, uno de los fundadores fue don Julio Donoso, fundador de Sigma Koppers. Y don Julio, en esa época, el año 53, se crea la Caja Los Andes y gratuitamente la asignación familiar para todos los chilenos, sin mediante el Estado. La ley de asignaciones familiares viene muy después. O sea, había un alma social enorme. O sea, aquí había un deseo de emprendimiento, hacer las cosas bien, que el país creciera, le fuera bien, en términos justos, técnicos y humanos. Y lo mismo decía don Guillermo García Bur, de Sigma. Fue un emprendedor brutal, fue el fundador de la papelera en el año 1920, después fue el primer exportador de sal chilena a Japón, y para hacerlo reconstruyó un muelle en Iquique que había sido destruido por un tsunami en el año 1890. O sea, venía el alma del emprendimiento. Y don Guillermo fue el primer presidente de Sigma Koppers. Y esa fue la empresa en que entramos muchos jóvenes con ese espíritu de emprender, de hacer las cosas bien y de ayudar a que el país cada día sea mejor. Salí de la universidad, postulé a algunas empresas, creo que eran 3 o 4. La primera que me dijo que sí a ese entré fue Sigma Koppers. Inmediatamente que llegué me mandaron al sur, a Rancagua, a montar un generador en la planta de Sausal. Después estuve en Concepción, después estuve en Rengo, después tuve muchas obras importantes porque la empresa se dedicaba a obras de infraestructura, al área industrial. Y el país venía recién en esos años creciendo. Sí teníamos minería de principios de siglo y el año pasado, teníamos bastante, pero había poco desarrollo de refinería, poco pulpo y papel, y empezaba en esos años con mucha fuerza esto. Y ahí participamos, la empresa nuestra al día de hoy, yo creo que ha participado en unas 600 y tantas obras, de las cuales el 75% son acá en Chile, un 20-25% en el Perú y un 5-10% en Brasil. Pero siempre en el rubro industrial, enfocado a la minería, a la industria, a la celulosa, al papel, al plástico, a la refinería. Fue una experiencia brutal porque el humano recién estaba casado, entonces moverse con guagua y con señora no es fácil. De experiencia, fuera de las prácticas de vacaciones que por obligación en esa época en las universidades nos exigían, un par de meses al año, la experiencia mía era más bien el ser, era muy ayudado por la oficina central. La experiencia era poca, pero teníamos muy buenos trabajadores, de primer nivel, digamos. Eran los profesores del mundo real. Lo que era más difícil lo que vino después, la etapa en Concepción, después la etapa en Santiago con el metro. Eso era más difícil porque era un proyecto mucho más complejo, más largo, de 2 años de duración. El primero fue cortito. Concepción era la ciudad industrial más importante de Chile en esa época. Recién en los años 60 se hacían las refinerías de NAP, la compañía Acero del Pacífico, el segundo al torno, donde ahí nació los contactos de los chilenos con los americanos para crear Sigma Koppers. Los chilenos hacíamos el alcantarillado, hacíamos las soleras, la veredas, y los americanos de Koppers eran los técnicos. De ahí viene el ADN técnico de Sigma Koppers. O sea, tenemos un ADN no solamente humano, sino muy técnico de hacer las cosas bien. Viene de ahí. Y Concepción era un país, era otro país, era una ciudad pujante que venía en pleno desarrollo industrial.
Ahora, viajar a Concepción en esa época era más difícil. Muchos lo hacíamos en tren en el nocturno, nos dábamos como 12 horas y se quedaba en Pano normalmente en San Rosendo. Y lo otro en avión, pero los aviones eran muy pocos, era como otro país, es como ir a Miami. Gente macanúa, gente muy buena. Y nosotros podríamos decir que Siduocope nació en Concepción y nace en Talcahuano. Nace en Talcahuano con los proyectos de la refinería de NAP y con los proyectos de la CAP. Bueno, a mí me marcó mucho el tema gremial. Yo partí yo fui vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción y estuve a cargo de la Caja de Compensación de los Andes más de 12 años y ese trabajo me encantó. ¿Ah? Y la labor social que tiene la Caja de los Andes es una cosa fenomenal. También fue fundada en el año 1953 y tiene alrededor de 4,5 millones de afiliados, en la cual a cada uno de ellos, no solamente de la empresa nuestra, sino que de empresas de otros sectores también, le cambia la vida. Le cambia la vida porque muchos de ellos no pueden acudir a préstamos bancarios porque no tienen la solvencia para hacerlo y la Caja sí se lo da. Yo en Concepción viajé a Rengo nuevamente, ¿ah? Y todavía, hasta que yo estuve en Concepción, no estaba muy polarizado hasta los años 70. Los años 70 yo llegué a Rengo, ahí reconstruimos una planta de acero muy importante, y tuvimos prácticamente todo el gobierno de esa época, lo tuvimos ahí en Rengo. La verdad que la relación con los sindicatos, con los trabajadores de primera, o sea, en general Rengo no tenía la contaminación política que tenían las grandes ciudades. En ese sentido fue muy tranquilo. Distinto fue cuando nos trasladamos a a principios de los 70 a Santiago. Me tocó participar como administrador de los talleres del metro de Santiago. Y ahí era más difícil, mucho más radicalizado la situación, pero en general con los sindicatos me tocó ir a hacer la fortuna de entenderme bien con ellos. Los políticos venían de afuera. El intendente, recuerdo que venía el intendente, que en esa época se llamaba Faibovich, y era bien duro, llegaba con su cuerpo, era gordito, lo primero que hacía se sentaba y colocaba la pistola en la mesa. Pero en general, con los sindicatos y en lo personal, en el caso mío, tuve suerte de entenderme, independientemente del color político, entenderme muy bien con ellos. Hay una cultura en la empresa del humano muy potente. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos una fundación Chile Educa, ¿ah? Que nos dedicamos a la educación técnica y profesional. El año pasado calificamos alrededor de 7.200 alumnos en la enseñanza técnica en los últimos 2 años, equivalente al 30% del Colegio Técnico de Chile y 180 docentes. Entonces, hay una escuela de capacitación que es muy profunda. Por otro lado, el CFT más moderno de Chile lo hicimos nosotros hace 25 años con la celebración de los 50 años de grupo en Talcahuano, después del tsunami. Y hoy día el CFT más maravilloso, la arquitectura moderna, espectacular, y los chiquillos pueden aprender de todo ahí. Y eso trasciende, no queda entonces saben las familias, saben los trabajadores, y eso ayuda mucho, y además es de justicia. Ahí en Rengo hicimos la planta de Indac, la planta de acero que le comentaba recién, y una industria de acero completamente nueva, hoy día pertenece a la CAP. La construcción, o sea, hay que hacer la ingeniería, la obra civil, hacer los hoyos para poder poner los pilares, colocarle máquinas y que la planta funcione. Bueno, le llega a Allende, la juventud es distinta que la gente mayor, ¿verdad? Para los mayores los impactos son diferentes que para la gente, es como lo que pasa ahora, ¿ah? Es lo mismo. La juventud se arriesga mucho más, está mucho menos vinculada con la política. Entonces la importancia que uno le da como persona es distinta a la edad. Y como estábamos en Rengo aislados de la capital, el impacto es menor. Lo que nosotros hicimos varias cosas en el metro, tocó a Siduocope hacer varios tramos, ¿ah? Especialmente los montajes electromecánicos. Pero lo principal fue los talleres de mantención de San Pablo, que obviamente donde se guardan los carros, se le hace la mantención todos los días, son clave para todo lo que el metro funcione bien.
Y bueno, realmente es maravilloso. Ahí me tocó estar ahí un par de años y lo que se hizo fue fantástico y nos permitió, digamos, y permitió al metro que sus carros funcionaran y funcionaran bien en tiempo y en horario, no como ahora. Había muy pocas empresas, ¿ah? Industriales de ingeniería para poder continuar el desarrollo industrial que requería el país. La Corfo, uno de los principales proyectos era Huachipato, la CAP Huachipato y la refinería. Y la Corfo quería que esta empresa no se desintegrara, ¿ah? Y le ofreció a los accionistas comprar a los americanos y a los chilenos. Y ellos vendieron. Entonces la Corfo quedó el accionista principal de la compañía algunos meses, porque esto se cerró, ese pacto se cerró en el 73 y 74. Y de ahí viene, después de aquello, que un grupo de ingenieros le ofrecimos recomprar a la Corfo las acciones como 100% chilena. El 11 de septiembre de 1973 yo era administrador de los talleres del metro, ingeniero administrador, el jefe, y había una huelga general en el país. Y nosotros con la Carmen no teníamos radio, yo me levantaba tempranito, yo tenía un Fiat 500 y no tenía radio. Entonces llegué al lugar de trabajo y estaban los ingenieros y los profesionales afuera de la puerta. Me dice, don Juan Eduardo, no entre, porque hay los aviones, la moneda, yo no tenía idea. Y le pregunté al profesional, al supervisor, y bueno, ¿y quiénes están adentro? Algunos trabajadores, yo voy a entrar, dije, entré, pues. Entré a mi oficina, me senté, y al poco rato llegan los dirigentes sindicales corriendo a mi oficina, me dice, oiga jefe, no tenemos gente de seguridad aquí adentro y tenemos un accidente grave. ¿Pero qué pasó? Entonces me contaron, bueno, llevémoslo al hospital, pues lo llevé yo al Carlos Maquena. Y bueno, después del cargo me demoré muchísimo, porque ya a esa hora, 8:30, 9 de la mañana, había una revuelta grande. Me demoré muchísimo, tuvimos que hacer unos bypass por ahí. Llegamos, lo dejamos instalado y yo me devolví a mi casa. Ese fue que los trabajadores vayan a tu casa, vuelvan tranquilos, nos vemos en 2 o 3 días más y les aseguro su trabajo. Y eso pasó. Llegaron 2 o 3 días después y todo normal. Que no fue privatización, porque en el fondo fue una negociación y que era una sociedad anónima con acciones, en que el dueño indirecto era la CAP, porque era Corfo con la CAP, que la CAP era de Corfo, y en ese momento, para la CAP y la Corfo, esta compañía era un cacho. O sea, tenía 3 contratos, compañía chiquitita, 200 trabajadores, era una complicación, los problemas del país eran mucho más fuertes, ¿no? Entonces en ese momento hubo esta negociación y el valor lo puso la CAP y la Corfo con los accionistas, y son los mismos valores, pero todavía no había pagado la CAP a los accionistas. Habían vendido, pero no habían pagado. Entonces, ese fue fácil, fue muy rápido. La verdad que el papel que jugó Ramón Aboitis, que era el gerente en esa oportunidad, fue clave, porque él armó el grupo, ¿no? Y que fuera un grupo lo más homogéneo posible, porque es muy difícil manejar una sociedad anónima con muchos accionistas y que todos tengan la misma participación, porque esto es como la familia. Entonces, se generan fácilmente problemas. Entonces, él lo hizo genial. Ninguno de nosotros éramos profesionales, ¿no? Aquí hoy día un chiquillo de 10 años tiene auto y nosotros teníamos nada. O sea, teníamos que hipotecamos nuestras casas, algunos no tenían casa y tuvimos que vender los vehículos y con eso pagar. Y eso es lo que hicimos. Creo que ninguno de nosotros se arrepintió de haberlo hecho así. Chile era un país de una economía cerrada, fome, no había muchas cosas que inventar, y todo muy dirigida. Entonces cuando cambia la política económica y Chile se abre al mundo, se abren las oportunidades de crecer. Nosotros teníamos una capacidad técnica y humana espectacular, pero no teníamos trabajo para todo aquello. Entonces teníamos una obligación de buscar
trabajo para todos los profesionales que tuvieran una vida mejor. Y eso nos exigió hacer otra actividad en los rubros, ojalá en los rubros nuestros, y ir concentrándonos para no salirnos mucho de los rubros, porque teníamos claro cuál era el foco. El foco era industrial, Chile era un país minero, ese era el foco. Y lo mismo pasaba con los países vecinos. En Perú es un país muy similar al chileno, que tiene gran desarrollo minero, gran desarrollo frutícola, los pescados y todo el asunto en el lado de Perú son igual que acá, allá tiene más. Pero en Argentina igual. Entonces, la cordillera de los Andes que nos unía son los mismos minerales. Entonces, teníamos claro cuál era el foco, pero había que de a poco ir avanzando. De las 8 de la mañana las puertas no se abrían. Y nosotros partimos el año 79, claramente, cuando supimos ya la política, a tener ya muchas relaciones muy profundas con empresas japonesas, con empresas americanas, con empresas francesas y con empresas alemanas, también coreanas. ¿Por qué digo eso? Porque venían los desarrollos de estos proyectos en paquete. Y obviamente había que buscar un joint venture con cada uno de ellos, en que ellos, la ingeniería básica, generalmente que aquí todavía no estaba desarrollada, la hacía el extranjero, los suministros y toda la parte local nosotros. Y para eso había que hacer muchos viajes. Hicimos tantas cosas, hicimos por ejemplo suministro de agua potable para Iquique, con una tubería que no fabricábamos nosotros, sino que había que traer agua del mar a la costa, 200 kilómetros, con unos japoneses de cuota. Hicimos el suministro, conectamos la isla de Chiloé por cable submarino de tierra y varias veces se cortaban estos cables. Ahí los ingenieros gozaban comiendo erizo porque tenían que meterse debajo y en barcaza. Eso lo hicimos con Sumitomo. Yo creo que todos los proyectos fueron importantes, todos fueron importantes. En 1982 tuvimos suerte porque precisamente en los años 80 empezamos a trabajar con Endesa para desarrollar el proyecto Colbún-Machicura y las líneas de alta tensión que unían el centro y el sur del país. Y esos son proyectos de 4 o 5 años, no un proyecto de un año. Entonces capeamos el 82 con esos proyectos y muy bien. No, Guillermo García Bull fue nuestro primer presidente que fue fabuloso, pero él ya dejó la presidencia en el año 64. ¿Ah? Fueron 4 años. Después se retiró de la sociedad y vendió sus acciones antes del tema Corfo. La verdad es que fue un grupo muy unido, ¿ah? Muy unido, en que teníamos las competencias bastante diversificadas, entonces, pero nos complementábamos muy bien. Y en esa época Ramón era el presidente, Ramón Agoiti era el presidente, que lo hacía espectacularmente bien. Hay cosas malas también que hemos hecho, no solamente cosas buenas. Veíamos que el área de polietileno era interesante, el área de plástico era muy interesante. Y la verdad que nos equivocamos, porque la industria y la competencia internacional en esa área era brutal, ¿no? Entonces no fuimos capaces. Así que decidimos dejar esa área y no incursionarla, sí focalizarnos en la minería, que era lo nuestro. Y ahí viene el crecimiento. La inversión en minería de empresas extranjeras empiezan a llegar, empresas extranjeras tienen confianza en el país, la ley tributaria era clara, para el Estado de Derecho también, entonces empiezan a llegar y ahí empezamos a buscar distintos nichos y son los nichos que hoy día hacemos. O sea, hoy día la base de todo el grupo hoy día ha sido Koppers, hoy día la base siempre fue ingeniería y construcción. Y nosotros somos ingenieros y no somos comerciantes. En esos años Modesto Collado era presidente de la Cámara de la Construcción. Formó una comisión de infraestructura. Y esa comisión de infraestructura partió, me recuerdo, un amigo nuestro, Nelson Orellana, de otra empresa de la construcción muy buena. Y finalmente me pasó el bando a mí como el año 87, y ahí pudimos hacer un catastro del país, de las necesidades de infraestructura en todas las áreas.
en energía, en agua, en teléfono, en camino, en ferrovía, en puertos, etc. Y llegamos a un monto de déficit tan brutal que era imposible administrarlo. Que el país no tenía recursos para sostener esas cosas. Entonces contratamos a Inecom, una empresa con una consultora económica que se llama Inecom y cuyo presidente era Carlos Hurtado, y él junto con nosotros desarrolló cómo financiar esto, y fue el famoso proyecto de ley de concesiones. Y tuvimos la suerte de que el presidente Elwin, cuando asumió, nombra a Carlos Hurtado ministro de Obras Públicas. Y lo que habíamos hecho en privado, él lo desarrolla en público y saca la ley. Y a fines del 94, cuando termina el gobierno de Elwin, el primer proyecto concesionado fue el túnel de Merón. Y hoy día tenemos 3.500 kilómetros de camino bajo esa ley. Si no fuese así, hubiera sido un desastre. Yo hoy día, viniendo aquí a la oficina, veía las carreteras, imaginaba las preguntas que me iba a hacer usted y ¿qué sería de Chile sin carretera y sin concesiones con la cantidad de autos que hay? Sería un desastre. En el 2010 íbamos a celebrar los 50 años y falleció uno de nuestros socios, Ramón, y decidimos no celebrarlo. En el fondo no hacer nada público, sino lo que decidimos hacer un aporte fundamental de la empresa a la ciudad que nos vio nacer. Entonces decidimos donar un centro de formación técnica en la ciudad de Talcahuano, en un colegio que era de propiedad de la municipalidad, que había sido completamente arrasado por el tsunami. Y ese es el proyecto que está vivo y que es una maravilla y que enorgullece muchísimo. Bueno, nosotros de hace más de 8 años venimos desarrollando estos proyectos de innovación, son lentos y son largos de desarrollar. Veníamos desarrollando este proyecto porque es clave para la seguridad de los trabajadores. Ojalá no estén al interior de una mina y todo esto sea teleoperado. Y efectivamente, después de la primera teleoperación en el mundo, la hicimos el 8 de julio recién pasado. Y estuvimos ahí en la mina, adentro. Estas cosas que suceden en las minas, estas explosiones de rocas son frecuentes. No una cosa, esto que pasó ahora es bien lamentable, pero hay que tratar de evitarla. En el futuro las minas estas se manejan de una oficina en la ciudad. Somos una pequeña empresa internacional, O sea, lo que pasa es que tenemos muchas oficinas a lo largo del mundo. Estamos en los 5 continentes, tenemos alrededor de 32 oficinas comerciales por ahí de ese orden y 17 plantas productoras en distintos países. Entonces tenemos una red amplia, pero hay otras compañías chilenas que son, desde el punto de vista internacional y de negocio, volumen en dinero, son muchísimo mayor que la nuestra. O sea, la nuestra es modesta, buena red. Y lo más importante, tratamos de hacer las cosas bien. Que las circunstancias se fueron dando porque el país fue creciendo. Fuimos dándole buenos servicios a la minería. Por ejemplo, los clientes mineros chilenos son los mismos clientes en Perú, en Brasil, en Australia, en Sudáfrica, en México y en Estados Unidos. Entonces, si tú haces las cosas bien en Chile, te invitan a ir junto con ellos a los otros países. Y lo hemos hecho y afortunadamente hasta el día de hoy nos ha ido muy bien. La humildad, no ser soberbio, colaborador, generosidad. Ese asunto es clave. Y eso viene de la familia. De la familia los socios son así, o sea, no una cosa de arrogancia, yo soy el mejor, no, todo lo contrario. Es la forma de actuar. La forma de actuar de uno tiene que ser sincero, cuando se sube en el ascensor tiene que saludar, tiene que conversar. No puede uno mirando aquí, mirando el diario y no sabe que es una persona, o sea, quien sea, un limpiador de auto, lo que sea. Hay que ser gentil. Buenas personas, buenos trabajadores, se preocupen de su gente, no los dejen nunca solos y menos en las desgracias.
sin el apoyo de ellos, nosotros no seríamos nada. O sea, aquí nosotros lo que tenemos que agradecer a todos los colaboradores que lo han hecho fantástico, se ponen en las duras y en las maduras y estamos siempre juntos.